Muy buenos días, estudiantes. En la clase de hoy vamos a terminar lo que son los modelos de nacimiento y muerte, o basados en el proceso de nacimiento y muerte, los modelos de teoría de colas, que de alguna forma la característica es que tienen tiempos entre llegadas marcovianos, tiempos de servicio marcovianos y algunas configuraciones en particular. En el día de hoy lo que nos toca ver son los modelos de población finita. Y cuando hablamos de población finita nos referimos básicamente a que la cantidad de personas que puede llegar al sistema, bueno, decimos personas, ¿no? Pero en realidad habíamos hablado que esto es clientes, la cantidad de clientes que pueden llegar al sistema es finita, ¿ya? Todos los modelos anteriores habíamos de alguna forma asumido que la cantidad de clientes que pueden entrar al sistema era infinita, y la verdad es que no siempre es así, sobre todo pensando en algún tipo de sistema muy conocido por los demás, por ejemplo, que son los sistemas de reparación de máquinas, ¿no? Si ustedes revisan cualquier literatura, cualquier libro, nuestros libros guías, se van a encontrar que muchas veces estos modelos de población finita le llaman modelos de reparación de máquinas, justamente porque la idea es que tú tienes un número fijo de máquinas y esa cantidad de máquinas en el fondo va fallando con cierta frecuencia, va llegando a un taller a repararse, ¿ya? Por lo tanto, como yo tengo, por ejemplo, 5 máquinas o 10 máquinas, la cantidad de máquinas que pueda llegar al taller simultáneamente, o sea, no simultáneamente, pero que pueden estar en el taller simultáneamente, eso sí, no puede ser mayor a la cantidad de máquinas que yo tengo que se pueden echar a perder, ¿no? En este caso pueden ser 5 o 10, como les decía. Entonces, por eso este tipo de modelación tiene ese énfasis en que la población es finita. Y lo interesante entonces, como ustedes pueden ver en esta gráfica, es que el lambda, ¿no es cierto? El lambda, por ejemplo, cuando el estado es cero, la tasa de llegada es lambda, vamos a llamar lambda a la tasa global, ¿sí? Lo cual involucra a toda la población que puede llegar inicialmente, pero fíjense que el lambda 1 ya tiene un decremento en cuanto a la cantidad, a la tasa que puede llegar, y eso es por qué, porque como hay ya una persona o un cliente, digamos, generalizando, ¿no? Dentro del sistema, en el fondo hay un cliente menos que puede llegar y por eso que la tasa se reduce, ¿no? Y no se conserva constante como lambda, sino que se va achicando, ¿ya? Después tenemos, por ejemplo, lambda 2, que es igual a esa cantidad, y así sucesivamente, ¿no? Este, por ejemplo, este sería el lambda de n-1. Cuando falta solo una persona que llegue, entonces la proporción o la tasa de llegada sería lambda por 1 partido por n, que representa el que va a llegar, ¿no? Y después el lambda n vale 0, porque después que están todas las personas o todos los clientes dentro del sistema, nadie más puede llegar, entonces la tasa de llegada se hace 0. Y bueno, como estamos en el caso de un solo servidor, la tasa de servicio en el fondo permanece constante y siempre es 1, ¿no? Si hay n personas puede salir 1, ¿no? Si hay n-1 puede salir 1 y así sucesivamente. Hasta si hay una puede salir a una tasa mu. Obviamente cuando el sistema está vacío nadie sale, así que esta tasa como siempre no existe. Entonces lo que podemos notar como importante en nuestra generalización y notación es esto, de que lambda j, o sea, lambda, que depende de la cantidad j décima de clientes o personas que estén dentro del sistema, va a valer 0 si, digamos, podrían llegar más personas que la cantidad que hay en la población, porque eso es imposible, ¿no? Entonces por eso que la tasa es 0, pero si la cantidad de personas que hay dentro del sistema es menor al tamaño de la población, significa que todavía pueden llegar gente al sistema y llegan con esta proporción, ¿no? Que depende finalmente de la cantidad que hay actualmente en el sistema. Si j vale 0, si el sistema está vacío, entonces la tasa es lambda, y a medida que la cantidad de personas empieza a aumentar en el sistema, o la cantidad de clientes, el j empieza a aumentar también, y después nos queda n-1, n-2, etc. Y esa proporción entonces va disminuyendo, hasta llegar finalmente a 0 cuando ya el sistema está lleno, ¿no? Cuando en el fondo j vale n. Está lleno por la población, no puede llegar nadie más. Entonces acá tenemos algunas fórmulas. Esa que está ahí es, por ejemplo, inicialmente P0, que es la probabilidad de que el sistema esté vacío. Se calcula como esta expresión a la -1, o sea, el inverso multiplicativo de esto. Y este término que está acá, ¿no es cierto? Ustedes lo deben conocer bien del curso de estadística. En el fondo son permutaciones o variaciones, como le quieran llamar, que se calculan mediante esta expresión matemática, n factorial sobre n menos j factorial.
Y también tenemos algunas fórmulas importantes, como por ejemplo el número de personas esperado en el sistema, se puede demostrar que es equivalente a esto, ¿no? Y también el lambda efectivo, por ejemplo, es igual a esta expresión. Y ese lambda efectivo lo vamos a desarrollar para explicarles un poco cómo se llega a esa expresión, ¿no? Ya que lo hemos hecho también en otros, en otros casos. Entonces, bien, ¿cómo sería el lambda efectivo? El lambda efectivo o el lambda barra, ¿no es cierto? Por definición es la sumatoria desde j igual 0, o sea que los clientes en el sistema sean 0 hasta infinito, de lambda sub j por p sub j. Y esto, por definición, entonces, el lambda j es distinto de 0 solo hasta que hay la cantidad de personas en el sistema que es n, ¿no? Entonces vamos a hacer la suma desde j igual 0 hasta n de lambda j, pero lambda j es una expresión matemática que es n menos j partido por n, donde ese n, ¿no es cierto?, es la cantidad de personas máxima de la población, el tamaño de la población, si lo quieren decir así, por p sub j. Bien, y esto también lo podemos desarrollar un poquito más matemáticamente. Entonces nos quedaría la suma desde j igual 0 hasta n de 1 menos j dividido por n por p sub j. Si desarrollamos un poquito más esta expresión, nos quedaría la suma desde j igual 0 hasta n de p sub j menos la sumatoria. Bueno, y fíjense que el n lo podemos sacar de la suma, de 1 partido por n, la suma de j igual 0 hasta n de j por p sub j. Bueno, aquí sí hay un error que he cometido en la lógica, es que acuérdense que lambda j es n menos j partido por n, pero todo esto por lambda, ¿no? Entonces esta expresión, ese lambda que es una constante, lo podemos sacar hacia afuera, no depende del índice j. Y acá nos quedaría lambda veces esto, y acá nos quedaría lambda veces esto también. Entonces si seguimos con el desarrollo, podemos notar que esta suma, que son la suma de todas las probabilidades en el fondo, porque no pueden haber más personas, esta suma tiene que ser 1, por lo tanto esto nos queda lambda por 1, menos lambda dividido por n, por la suma desde j igual 0 hasta n de j por pj, que en el fondo es lo mismo que decir L, ¿no es cierto? Porque L es el número esperado de personas en el sistema y es j, que es la cantidad de personas en el momento que hay, multiplicado por pj, que es la probabilidad que haya esa cantidad de personas. Así que si factorizamos un poco, podemos llegar a que esto es lambda factor de 1 menos L partido por n, tal como es lo que tenemos en la diapositiva, ¿no? Que es esta fórmula que está acá abajo. Bien, entonces ese es el lambda barra. También se puede llegar a demostrar, ¿no es cierto? Bueno, está en una fórmula más general, que en el fondo LQ es L menos S rho por lambda efectivo partido por lambda. Claro, el lambda efectivo cambia de modelo en modelo, igual que la expresión del L, que está acá. Y W viene siendo el tiempo esperado en el sistema, de las personas, el tiempo de estadía, por así decirlo. Y WQ es el tiempo de espera en la cola de las personas, que en el fondo, a través de la ley de Little, es LQ sobre lambda efectivo. Entonces, para poder desarrollar estos modelos es clave poder calcular P0, porque dependen de ahí esas cantidades. Y P0 viene a por esa expresión, como lo veíamos anteriormente. Y obviamente podemos hacer algunos arreglos matemáticos y nos queda que 1 partido por P0, o P0 a la menos 1, como ya aparece. Pero esto, por supuesto, es 1 partido por P0, como quieran verlo. Se puede desarrollar esta expresión, porque es matemática, ¿no es cierto?, en función de estas permutaciones, pero estas expresiones que están acá, a medida que se va haciendo n un poco más grande, el tamaño de la población, cuando n va tendiendo a ser grande, no es necesario incluir todos los términos, ¿ya?, porque se van haciendo pequeños, así que eventualmente podemos hacer una simplificación ahí. Ahora en la práctica estas fórmulas igual la calcula algún tipo de cómputo, no es que ustedes lo vayan a hacer a mano, pero es bueno igual que tengan relación, que quizás no sea necesario calcular todos los coeficientes porque estos se van a hacer más chicos.
Y eso perfectamente, por ejemplo, lo pueden calcular en Excel, ¿ya? Entonces, eso es importante que lo tengan en consideración. Así como veíamos el caso de un servidor, también tenemos el caso de S servidores, pero también con la idea de población finita. Entonces, inicialmente la tasa de llegada cuando el sistema está vacío, lambda 0 es lambda, pero cuando ya hay una persona, la tasa empieza a disminuir a lambda por n-1 partido por n y así sucesivamente, hasta que el lambda n, cuando el sistema ya está lleno, llega a valer 0. ¿Y por qué 0? Porque nadie más puede entrar en el sistema. ¿Cuál es la diferencia acá? Principalmente es la tasa de salida. La tasa de salida, lo que uno puede observar es que siempre es cuando hay n personas en la población, asumiendo, ¿no es cierto?, que obviamente la cantidad de servidores es menor que el tamaño de la población, entonces la tasa de salida va a ser S mu, S mu, S mu. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta aquí, ¿no? En el fondo, cuando hay menos personas que la cantidad de servidores, ya la tasa de salida no sería, aquí pensando que hay otro nodo, ¿no? Ya la tasa de salida no sería S mu, sino que sería S-1 por mu. Y así, cuando hay 3 personas después, la tasa de salida es 3 mu, cuando hay 2 personas o 2 clientes, la tasa de salida es 2 mu, y cuando hay uno sería mu solamente. Entonces, es la misma expresión matemática para el lambda j, en el fondo la tasa de llegada al sistema, y lo que varía es mu sub j, que es la tasa de salida, ¿no? Que lo cual va a depender de la cantidad de personas que hay y la cantidad de servidores. Si hay menos personas o clientes que servidores, entonces la tasa de salida es la cantidad de personas o clientes por la tasa mu, por la tasa de salida mu. Y la tasa de salida global, en el caso de que hayan más personas que la cantidad de servidores, es la cantidad de servidores por la tasa de salida. Acá se hacen un poco más engorrosas las expresiones para hacer los cálculos, pero así se puede estimar P0. También PJ se puede estimar de esta forma. Fíjense que la expresión matemática de PJ varía o difiere dependiendo de si hay menos personas o clientes que servidores, o hay más personas que servidores, ¿no? Y menos que el tamaño de la población. Por supuesto, cuando esto supera n vale 0, porque no es posible que haya más personas que el tamaño de la población, pues esos son los potenciales clientes que pueden ingresar al sistema. Y lo importante acá notar es que este símbolo es un símbolo que denota combinatoria, a diferencia de permutación, y esa es una pequeña diferencia en los factoriales, ¿no? Acá tenemos la expresión. Entonces CNJ es n factorial sobre n menos j factorial y sobre j factorial, básicamente eso. Y bueno, tenemos expresiones para L, que en el fondo es el número, igual que siempre, el número esperado de personas en el sistema, ¿ya? Lo cual se puede llevar a eso. Básicamente uno puede hacer como una especie de aproximación, como se señala acá, cuando el número de servidores es aproximadamente igual al número de el tamaño de la población, ¿no? Básicamente eso. Bien, entonces, como ustedes notarán, las fórmulas son similares. Por ejemplo, hablando efectivo, el mismo que recién, LQ es el tamaño, perdón, el número esperado de personas en cola. W, igual que siempre, el tiempo esperado en el sistema, y WQ el tiempo esperado en cola. Y al igual que recién, es clave calcular P0. Acá P0 es un poco más engorroso, pero también me ha dado por esas expresiones. Y lo importante notar es que a medida que el número de servidores tiende a ser un poquito grande, ¿ya? Hay algunos servidores, perdón, hay algún elemento de la sumatoria que quizás no sean necesarios, porque por medio de esta combinatoria esos se van a tender a ser muy pequeños, ¿no? Entonces, en el fondo estos términos van a tender a cero, en el fondo es eso. Estos van a tender a cero. Y lo mismo pasa con algunos términos de la permutación, ¿no? Esta parte. Pero insistimos en que eso finalmente es solo de conocimiento, porque hay una calculadora que va a hacer estos cálculos, ya sea, pueden usar, por ejemplo, un Jupyter Notebook, un Python, ¿no es cierto?, algún paquete especial relacionado a eso, o pueden utilizar el mismo Excel, que vamos a ver alguna planilla que nos puede servir para sacar ciertos cálculos en estos modelos basados en nacimiento y muerte. Vamos a ver un ejemplo. Dice que hay una lavandería que tiene 5 lavadoras y una máquina se descompone cada 5 días en promedio, y el mecánico es capaz de reparar la lavadora en un promedio de 2,5 días.
En el fondo ese es el tiempo de servicio, ¿no? Promedio. 3 mecánicos están en servicio por ahora y el dueño de la lavandería tiene la opción de reemplazarlos por un super trabajador que puede reparar una lavadora en promedio de 5 sextos por día. O sea, se demora menos de un día en poder repararla. Por ende es el super trabajador, ¿no? Y el salario del super trabajador es igual al pago de los 3 super empleados regulares, por lo tanto es indiferente el criterio del costo a la hora de tomar decisiones. Así que lo más importante acá es el desempeño del sistema desde el punto de vista de los tiempos, por así decirlo. Y los tiempos de descompostura y los tiempos de servicio son exponenciales. Entonces estamos hablando de modelos basados en nacimiento y muerte, justamente son en distribuciones markovianas. Y la pregunta que se nos hace es, ¿debe la lavandería reemplazar a los 3 trabajadores por un super trabajador? Bueno, antes de avanzar a la siguiente lámina, quiero aprovechar en esta lámina de describir más o menos cómo serían los modelos. El primer modelo, o el actual, está basado en 3 trabajadores, o 3 mecánicos. Y este modelo, entonces sería tiempo entre llegada markoviano, tiempo de servicio markoviano, son 3 servidores, el tamaño de la capacidad del sistema, del taller, digamos, no se nos dice nada, entonces asumimos que es infinito, pero sí la población es finita porque la cantidad de máquinas lavadoras que pueden llegar a lo más son 5. Es un sistema basado en 5 lavadoras. Así que ese sería el modelamiento, digamos, el sistema que estamos modelando. Versus el otro caso, que tenemos un super trabajador. En ese caso también los tiempos entre servicios, perdón, los tiempos entre llegada y los tiempos de servicio son markovianos. Luego el super trabajador es 1 y también la capacidad del sistema sigue siendo infinito y el tamaño de la población sigue siendo las 5 lavadoras. Así que más o menos estos son los sistemas que debemos comparar, ¿no? Un MM3 infinito 5 con un MM1 infinito 5. Y debemos determinar cuál es el criterio a utilizar para responder esta pregunta. ¿Debe la lavandería reemplazar los 3 trabajadores por el super trabajador? Entonces hay que ver qué KPI, ¿no? Qué indicador de desempeño deberíamos usar para comparar uno u otro. Entonces, una opción, un indicador de desempeño en el largo plazo que es muy importante para nosotros, L, ¿no? ¿Qué es lo que representa L? L representa el número esperado de lavadoras que va a haber en cualquier momento en el taller de reparación. Y obviamente mientras menor sea L, quiere decir que es mejor el sistema porque los repara más rápido, ¿ya? Básicamente, así que ese indicador de desempeño podemos utilizar. Podemos utilizar otro de los que sabemos calcular, pero en este caso vamos a utilizar ese. Y en general van a ser similares, ¿no?, las decisiones. Entonces, mientras menor sea L, como decíamos, bueno, bueno, ya en el fondo lo explicamos, ¿no? Lo que está acá es básicamente lo mismo, pero mientras menor sea L, de alguna forma se traduce esto en mayor utilidad, ¿no? Porque va a pasar más tiempo la lavadora trabajando que va a estar, digamos, detenida sin trabajar porque está en reparación. Entonces, primero vamos a definir lambda como la tasa máxima de descomposiciones, la cual ocurre cuando el sistema está vacío. Cuando el sistema está vacío, la tasa de llegada es lambda. Y vamos entonces a observar que la cantidad potencial de lavadoras que pueden llegar son 5 máquinas, y según el enunciado, la descomposición, la tasa de descomposición, que sería la tasa a la que llegan, es una descomposición por máquina en promedio cada 5 días. Por lo tanto, si eso lo traducimos a una tasa, sería equivalente a hablar de 1/5 de descomposiciones por día, en promedio, por máquina, pero son 5 lavadoras, así que 5 por 1/5 nos da 1, y como medida agregada entonces sería una descomposición por día, y esa tasa se va achicando a medida que van llegando más lavadoras al taller, ¿no? De 1 pasará a 4/5, después de 4/5 a 3/5, y de 3/5 a 2/5, de 2/5 a 1/5 y hasta llegar a 0. Entonces, en el caso 1, como hablábamos recién, el de los 3 trabajadores es un MM3 infinito 5, el tamaño de población es 5, y entonces el número de servidores 3, el tamaño de la población son 5 lavadoras,
La tasa de atención es 2/5, hay que recordar ahí en el enunciado que dice que un mecánico es capaz de reparar en promedio una lavadora cada 2,5 días, ¿ya? Entonces, en el fondo, si nosotros traducimos este tiempo esperado a tasa, la tasa sería 1 dividido por 2,5, pero 2,5 es lo mismo que 5 medio, así que esto es lo mismo que decir 2/5. ¿Sí? Así que la tasa sería 2/5 o 0,4, ¿no es cierto?, lavadoras por día, que puede hacer un mecánico. Así que eso es lo que está planteado acá, que mu es 2/5 o 0,4 como les decía. Y ρ, que es el factor de utilización del sistema, siempre es lambda partido por ese mu. Entonces lambda, la tasa de llegada sería 1, y ese mu sería 3, por 2 serían 6, 6/5, ¿no es cierto? Ese mu, entonces 1 dividido por 6/5 serían 5/6. ¿No? Eso es lo que nos da aquí como ρ. Bueno, y estas expresiones que están acá nos sirven para ser reemplazadas después en esta fórmula y hacer los cálculos respectivos. Y al hacer un poco de álgebra ahí con las fórmulas, digamos que P0 es la menos 1 esto, y por lo tanto 1 dividido por eso nos da casi 13%, ¿no? Así que la probabilidad de que el sistema esté vacío el taller y no tenga lavadoras que estén siendo reparadas es un 13%. Con P0 después podemos calcular L a través de esta expresión. Entonces reemplazamos con los valores que ya explicamos recientemente y nos da eso, que finalmente es 13 y algo veces P0. Entonces lo multiplicamos por P0, que era recién más o menos como el 13%, y eso nos da 1,71. Entonces, ojo con ese valor, porque para el primer caso, entonces, el promedio de lavadoras que están siendo reparadas es 1,71 lavadoras. Y en el segundo caso, con el super trabajador es un solo servidor, y también tenemos 5 lavadoras del tamaño de la población. Y luego las características son similares. La tasa de servicio mu es 6/5, ¿por qué? Porque decía que un super trabajador demoraba en promedio 5/6 de día en reparar una lavadora, así que como tasa sería 1 dividido por 5/6, o sea, 6/5. Y ρ sería lambda partido por mu, lambda vale 1, mu vale 6/5, 1 dividido por 6/5 son 5/6. Y con eso hacemos el reemplazo de las fórmulas respectivas. Y llegamos a que P0 es 36%. O sea, fíjense que la probabilidad de que el sistema esté vacío aumentó del 13 al 36%, o sea, casi se triplicó. ¿Ya? Lo cual es bueno, ¿no? Porque mientras más tiempo esté vacío el sistema, quiere decir que es más eficiente, ¿no? Porque en el fondo voy a tener más tiempo las lavadoras lavando y sirviendo, prestando un servicio, que le tenía en el taller reparándose, ¿no? Y ahora entonces calculamos L como medida de desempeño, aplicando un poco las fórmulas, llegamos a que L es 1,1624, ya, lo cual efectivamente es menor al 1,71 que teníamos antes. Entonces hay 1,16 más o menos lavadoras que con este sistema en promedio, ¿no es cierto?, estarían siendo reparadas en cualquier momento. Entonces el super trabajador es mejor en cuanto a que es más eficiente, el sistema pasa vacío más tiempo y por ende pasan en promedio menos lavadoras siendo reparadas en el tiempo. Así que esa es la conclusión. Y ahora vamos a ver este mismo ejemplo, pero en Excel. Tenemos una planilla que creó hace unos años ya, esto fíjense que es data del 2010, de este autor, este profesor, David W. Edgley, y en el fondo él lo que hizo fue crear fórmulas matemáticas en Excel, que en el fondo son las mismas fórmulas que se utilizan para los distintos modelos basados en el proceso de nacimiento y muerte, y entonces tenemos el modelo MMS. Entonces acá uno puede ingresar cuál es la tasa de llegada, la tasa de servicio y el número de servidores, que puede ser uno o varios, y en función de eso nos da todas las estadísticas de desempeño, los KPI importantes, ¿no es cierto?, para poder hacer los cálculos respectivos. Luego tenemos el modelo MMS, pero con cola finita. Entonces, en este caso, ojo así, porque este modelo, que está acá,
no, está bloqueado, digamos, para rayar esto, pero lo que quería explicar es que el modelo que nosotros conocemos, el MMS, y después K, y después el infinito, ¿cierto? No sé si aquí me deja insertar eso, no tampoco. Bueno, escribámoslo así. Este modelo, el K que aparece acá, ese K, acuérdense que lo que representa es el tamaño del sistema, ¿ya? Y el tamaño del sistema siempre es el tamaño de la cola más la cantidad de servidores, ¿ya? Entonces en este caso K, como el número de servidores es 1 y el tamaño máximo de la cola es 5, ese K valdría 6, porque es la suma de estos dos. Así que ojo con eso cuando usen esta planilla. Acá nos piden el tamaño máximo en la cola y no el parámetro K de esta notación de Kendall de teoría de cola. Así que ojo con eso. O sea, aquí nos separa justamente el K en cantidad de servidores y tamaño de la cola. Y luego tenemos esta viñeta para modelos de población finita, que es lo que acabamos de ver, ¿ya? Y lo que sí acá es importante notar es que la tasa de llegada que se plantea acá para ingresar es la tasa de llegada por cliente, ¿ya? Y no la agregada como veíamos recién en las fórmulas, ¿ya? De manera tal que aquí está la agregada en el fondo es el número de clientes multiplicado por el tamaño de la población, o sea, este por ese nos da ese valor que está ahí. Bueno, y con esta planilla podemos hacer todos los cálculos que recién requeríamos. Por ejemplo, para el caso de los 3 trabajadores, si volvemos un poco, en el caso de los 3 trabajadores, el número de trabajadores es 3 servidores, que está acá, dice number of servers, 3. El tamaño de la población eran 5 lavadoras. La tasa de llegada es por lavadora, y esa tasa de llegada por lavadora era un quinto de descomposición expandida, entonces esto es un quinto. Y la tasa de servicio es mu, que era 2 quintos. Bueno, y con eso podemos tener acá todas las estadísticas de manera inmediata. Por ejemplo, P0, ahí está el valor que habíamos hablado antes, que era aproximadamente 13%. Y acá está L, 1,71. Y ustedes se dan cuenta, son los mismos resultados que llegamos a tener recién, ¿no es cierto? P0, perdón, acá tenemos P0, que era aproximadamente 13%. Y acá teníamos L, que es 1,71. Lo mismo podemos hacer para el supertrabajador. Aquí la diferencia está en que la tasa de servicio es 6 quintos, pero el lambda sigue siendo un quinto. Un quinto. La tasa de servicio acá sería 6 quintos. La cantidad de servidores sería 1. Y el tamaño de la población 5. Y ahí ustedes pueden ver que 0 es 36%, tal como nos dio acá. 36%. Y el L es 1,16, tal como nos dio acá también con las fórmulas. ¿Sí? Entonces, con esta planilla Excel ustedes pueden hacer los cálculos mucho más rápidos y por ende pueden terminar más pronto de desarrollar sus problemas. ¿Ya? Eso es súper importante. Por último, antes de terminar la clase, quería hacer énfasis en el libro de Hillel y Lieberman. Este es el capítulo de teoría con el capítulo 17. Y el capítulo en particular, o en la sección, en la parte donde se habla de los modelos de población finita, ellos le llaman acá fuente de entrada finita, y está acá en la página 735 en particular del libro. ¿Ya? Y lo que quería hacer énfasis acá, básicamente es, déjenme a ver si puedo destacar acá, eso es lo importante, ¿no? Fuente de entrada finita. Y lo importante, más que todo, de todo lo que aparece aquí, yo creo que es esto, ¿no? Y eso básicamente, ¿qué significa? Eso que está ahí. El libro de Hitler Lieberman asume lo siguiente, y se los voy a explicar aquí con un bolígrafo. Asume de que lambda no es una tasa agregada, sino que es una tasa de llegada individual de cada, en el fondo, de cada entidad que puede llegar, de cada cliente o de cada máquina, de cada lavadora, etcétera. Es una tasa individual.
Entonces, en ese caso se parece un poco a lo que está acá, donde dice que aquí dice que la tasa de llegada es por cliente. Bueno, el libro también lo considera así, como que esa tasa lambda es por persona. Y por lo tanto, considera que el lambda cero, cuando el sistema, ¿no es cierto?, está vacío, la cantidad de la tasa que puede llegar es lambda, pero multiplicado por n mayúscula, que n mayúscula ellos le llaman al tamaño de la población, y n minúscula le llaman a la cantidad de clientes o personas, no sé, sí, entidades que están dentro del sistema, ¿no? Entonces por eso dice que lambda n es igual a n menos n por lambda, porque en el fondo lo que están haciendo es diciendo de que esta tasa se va achicando en función de la cantidad de personas que van llegando, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando hay una persona en el sistema, la tasa de llegada ya no sería n por lambda, sino que sería n menos 1 por lambda. Cuando hay dos personas, sería n menos 2, y así sucesivamente. Y eso mismo ustedes lo pueden notar acá. Acá está, digamos, los diagramas de transición de tasa. Por ejemplo, cuando hay un MM1, o sea, un servidor, o cuando hay S servidores, ¿no? En el fondo entonces tienen que notar eso. Entonces simplemente tengan cuidado con la notación, porque las fórmulas pueden ser un poquito diferentes, pero la idea es exactamente la misma. La idea es que la tasa va disminuyendo. La única diferencia en el enfoque es cómo yo considero el lambda, ¿no? Si la lambda es una tasa agregada para toda la población o el lambda es una tasa individual por cliente que pueda entrar a este sistema, ¿ya? Así que eso, ¿ya? Ojo, porque claro, aquí hay algunas diferencias en cuanto a cuál es la fórmula de L o la fórmula del lambda efectivo, ¿no? Son parecidos, obviamente, hay que tener la consideración, pero son un poquito distintos. Así que bien, dejamos hasta aquí la clase. Espero que hayan aprendido mucho y nos vemos en la próxima oportunidad.